Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 5 de la madrugada, 30 segundos. Hoy es jueves, atención, esta madrugada Irán atacó un petrolero de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Está ardiendo en llamas, en este momento aparentemente un daño grave. Un buque que navegaba con petróleos intentando salir de la zona de guerra. La situación es crítica allí. Irán dice que tiene además el control en el estrecho de Hormuz y que va a seguir atacando buques que no cumplan los protocolos. Irán contraatacando después de 5 días de guerra. A propósito, el gobierno de los Estados Unidos sugiere que esta ofensiva contra Irán podría durar ya no 4 ni 5, sino 8 semanas. Comenzó el sábado pasado, llevamos apenas 5 días. En las últimas horas el Senado de Estados Unidos en Washington decidió apoyar al presidente Trump en medio de un debate, una gran controversia interna política en Estados Unidos. Los demócratas intentando dejar constancias alrededor de lo que consideran es una guerra ilegal. El round político en Estados Unidos, sin embargo, lo ganó el presidente Donald Trump. Bienvenidos, esta es la noticia urgente. Repito, el ataque esta madrugada a un petrolero norteamericano ocurrió en el Golfo Pérsico. A propósito de petróleo, Ecopetrol registra la caída más grande de su historia, exceptuando, por supuesto, la época de pandemia. Una caída en dólares tasada en casi 45%. Que es impresionante. Siguen los directivos de Ecopetrol en declive, dejando la empresa cada vez peor. En pesos colombianos la caída es de 39.8%. Digo en dólares porque por supuesto se mide con otras petroleras internacionales. Se lo atribuye el presidente de Ecopetrol a la caída del precio internacional, que en realidad claro que afecta, pero es de apenas 15%. Hay una disminución también de la producción de petróleo en Colombia. Bienvenidos, estamos a 3 días de las elecciones. Hay operativos por todo el país contra el fraude y contra la compra de votos. 10 operativos, la mayoría de los cuales ha terminado en nada. Dice el ministro de Defensa que han cogido 1.500 millones de pesos, pero los capturados, que son los delincuentes, los políticos que están comprando votos por todo el país, absolutamente impunes. Y los calanchines a los que cogen, los suelta fuera de eso la justicia. El presidente Petro, que ha estado muy activo, gobernando desde sus redes sociales, lleva decenas de trinos, entre ellos nuevamente alertando con lo que él considera es fraude. Insiste en la tesis de fraude. Increíblemente, el presidente, ya les contaré, porque a las instituciones, la registraduría, la procuraduría, las rodea, inclusive la comunidad internacional. Son las 5 de la mañana, 3 minutos. Un gusto saludarlos. Tiempo seco en Bogotá. El cielo hoy está particularmente azul. Tal vez porque Millonarios le goleó ayer a Nacional en el partido de anoche en el Atanasio Girardot. Una demostración de lo que le había hecho falta a Millonarios en el torneo en este año. Desafortunadamente lo lamento por los hinchas de Nacional. Lo celebran los hinchas de Millonarios. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Aquí está lo más importante enseguida. El resumen en los titulares en Mañanas Blue. Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado a un petrolero estadounidense en la parte norte del Golfo y aseguró que el buque está en llamas. Por su parte, un submarino de Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní en el Océano Índico. Mientras tanto, el ejército israelí ha lanzado nuevos bombardeos contra los barrios del sur de Beirut y Teherán. La Guardia Revolucionaria ha llevado a cabo una serie de ataques contra Israel y uno contra posiciones de grupos kurdos en el Kurdistán iraquí. Las autoridades de Azerbaiyán también han denunciado que 2 drones lanzados desde Irán han caído en su territorio cerca del aeropuerto de Najiyevan en un enclave fronterizo con Turquía, causando 2 heridos. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, convocó para hoy una nueva reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores de los 27 países para abordar la escalada del conflicto en Oriente Medio.
El Senado de los Estados Unidos rechazó la resolución que buscaba frenar la intervención militar que el presidente Donald Trump ordenó contra Irán y por la cual no solicitó autorización previa del Congreso de ese país. Un buque ruso que transportaba gas licuado en el Mediterráneo se hundió entre Libia y Malta después de sufrir unas explosiones repentinas. Moscú acusó a Ucrania de cometer un ataque terrorista y hundir el buque. En Colombia, las utilidades de Ecopetrol cayeron 39.5% a 9 billones de pesos en 2025 frente a los 14.9 billones de pesos en 2024. El año pasado el dividendo había sido de 224 pesos por acción, este año será de 110 pesos. Ecopetrol presentó una tercera solicitud a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, y evalúa reactivar el gasoducto Antonio Ricaurte para importar gas desde Venezuela. El gobierno nacional ordenó la devolución de más de 150.000 millones de pesos a los usuarios del servicio de gas natural tras determinar que el incremento aplicado en 2023 a la tasa de descuento del costo de capital elevó el componente de transporte en las tarifas. El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a hacer un llamado a la Corte Constitucional para que levante la suspensión provisional de la emergencia económica y al Banco de la República para que disminuya las tasas de interés y pueda contribuir al pago de la deuda pública del país. La misión de observación electoral alertó que subió de 170 a 185 los municipios en riesgo, 94 de ellos con riesgo extremo de factores indicativos de fraude y violencia, de presiones indebidas al elector y participación indebida en política de funcionarios públicos. En el departamento de Córdoba fueron capturados Misael Augusto Villarreal, un exconcejal del municipio de Montelíbano, mientras transportaba más de 430 millones de pesos en efectivo. Según las autoridades, el dinero sería usado para comprar votos. En la última reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral de cara a los comicios del 8 de marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la incautación de 1.500 millones de pesos en 10 eventos relacionados con la compra de votos en Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta, La Guajira y el departamento de Córdoba. El ministro Sánchez también anunció una recompensa de 500 millones de pesos por información para prevenir acciones criminales contra candidatos al Congreso y a la presidencia y capturar a los responsables de cualquier intento de atentar contra los mismos. En Barranquilla hubo un atentado contra la candidata a la Cámara por el Atlántico, María Bolívar Mauri. El vehículo de la candidata presentó impacto de bala, pero ella no resultó lesionada. 3 militares muertos y otros más heridos dejó una emboscada de las disidencias de las FARC en Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá, durante la instalación de puestos de votación. Las autoridades colombianas ordenaron el cierre temporal de los pasos terrestres y fluviales fronterizos entre las 6 de la tarde del 7 de marzo y las 6 de la mañana del 9 de marzo en el marco de las elecciones previstas para el 8 de marzo. Hoy continuará la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde se definirá si inician juicio y emiten una orden de captura contra 5 congresistas investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La Fiscalía acusó formalmente al empresario Julio Gerné y a los abogados Teodoro Antonio de Jong y Diego Luis Muñetón por los delitos de soborno en actuación penal y falso testimonio. Esto por su presunta participación en la planificación de la fuga de la excongresista Aida Merlano. Conectados por videollamada desde la selva, la Fiscalía les imputó cargos a los cabecillas de las disidencias de las FARC, alias John Mechas, alias Richard y alias Andrei, por 155 crímenes ocurridos entre enero y abril de 2025 en la región del Catatumbo. Fueron detenidos 2 sospechosos por el crimen de las hermanas adolescentes halladas en una fosa en Malambo, en el departamento del Atlántico. Uno de los capturados es menor de edad y había pertenecido a las disidencias de las FARC. El INVIMA prohibió la venta de 136 esmaltes permanentes en Colombia por contener sustancias peligrosas asociadas al cáncer, problemas reproductivos y reacción en la piel. En una nueva edición del Superclásico de fútbol colombiano, Millonarios derrotó a Atlético Nacional 3-1 y clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en el estadio Atanasio Girardot. Rodrigo Contreras anotó doblete y fue la figura del partido. Ampliación de estas y más noticias en blurradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue. ¿Es hincha de Millonarios? No, señor, Néstor. Pero vi aparte del partido. Con razón. ¿Le tocó el gol, el de Contreras, el primero? Oiga, qué golazo. Sí. Yo no sé, pero eso es un gol realmente impresionante. Ese gol fue en el primer tiempo, fue el 1-0 de Millonarios. Usted, Julián, usted sí es hincha, fanático de Millonarios, ¿no? Buenos días, ¿cómo está? Bien, feliz, como Sí. usted. Si me permite, voy a dejar esto por aquí.
La camiseta de Millonarios. Menos mal no es hincha. Del gran señor Rodrigo Contreras, Rodrigo Nicolás Contreras, tucumano, ¿no? Sí, argentino, viene del fútbol peruano, fue la estrella de Millonarios anoche. Lo lamento por los hinchas de Nacional. Ustedes, los hinchas de Millonarios, en modo celebración y en modo Igual alegría. que usted y muchas personas que nos están escuchando ahorita, Néstor. Bueno, ya tenemos el gol de Contreras para que la gente lo vea. Sí, aquí se lo voy a poner, se lo traje desde la tribuna grabado el gol de Contreras, Néstor. Yo he Es que visto este es grabado desde el otro lado. desde el otro lado. desde la No, eso tribuna. es demasiado. Ahora, David Ospina, el arquero de Nacional, dedicado al turismo, ¿no? Que muchos piden, supuestamente debe ser el arquero titular de la selección para el Mundial, ¿no? Bueno, bien por Millonarios, son las 5 de la mañana, 10 minutos. Felicitaciones. Es, por supuesto, ahora no han sido muchas las alegrías de Millonarios este año, así que hay que celebrarlas. Lo de anoche es poquito, pero es grande. Son las 5 de la mañana, 11 minutos. En las calles de Bogotá esta mañana, el ojo de la noche, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Mucha información en Bogotá, muchas noticias para contarles a ustedes, los oyentes de Blue Radio. Y arrancamos con los delincuentes que se roban las camionetas todas las noches en Bogotá. Pero escuchen bien, la comunidad se cansó y en 2 casos, ellos mismos, los habitantes de estos barrios, sacaron corriendo a los criminales. Nos encontramos en el sector de Trinidad Galán. Esto es la localidad de Puente Aranda. En las últimas horas los ladrones llegaron como siempre a atacar a una familia que estaba entrando a su casa. Pero en esta oportunidad la mamá de esa casa comenzó a gritar, salieron los vecinos y con botellas, piedras y con lo que encontraron lo sacaron corriendo. Escuchen ustedes mismos lo que se vivió en este punto del centro de Bogotá. Son los mismos ladrones, es el mismo vehículo en que están llegando a atacar a las familias, pero no fue el único caso, porque conocimos de otro, pero esta vez en la localidad de Kennedy, donde los ladrones llegaron a robarse una camioneta, pero se encontraron de frente con una escolta de la UNP. Este hombre sacó su arma de dotación, comenzaron a dispararse con los delincuentes, eran por lo menos 4 ladrones. Lo cierto fue que uno de los criminales resultó gravemente herido, pero el escolta también resultó lesionado y fue remitido a un centro asistencial del sector. Hablamos con el oficial de inspección y esto fue lo que le contó a Blue Radio. Se presenta un intento de hurto en la localidad de Kennedy a 2 funcionarios de la UNP. De este hecho se presentan 2 personas lesionadas, de lo cual las zonas de atención trasladan inmediatamente a los lesionados a los centros médicos asistenciales. Es de notar que se encuentran 3 armas de fuego incautadas y en este momento son hechos de verificación por parte de las autoridades. Y por último hablamos de las niñas que se salieron de un centro del bienestar familiar. Son 5 menores de edad que anoche se escaparon hacia las 8 de la noche. A los papás les informaron después de las 10:30 de la noche. Cuando llegaron a buscar no había rastro alguno de las menores. Lo cierto es que ellos dicen que hay inconsistencias en este centro del ICBF en la localidad de Kennedy. Hablamos con una de las madres y esto fue lo que le contó a Blue Radio. Nosotros salimos inmediatamente a buscarla. La chica pues nos explica que ella hizo su debido proceso, que fue llamar a Infancia y Adolescencia a la policía, y nosotros vamos a la policía. Fuimos al CAI de Britalia, fuimos al CAI Caldas, fuimos a la estación de Kennedy y fuimos a 3 CAIs en donde ningún CAI ni ningún cuadrante reportó que habían reportado 5 menores desaparecidos. Lo único que se sabe es que las niñas están en pijama, que seguramente está el grupo completo. Por eso les piden a las personas que de pronto las vean por Bogotá, sobre todo en el sur y occidente de la ciudad, que llamen a la Policía Nacional, que está atenta a este caso. Eduard Porras, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1.
Más que radio. Este 8 de marzo la elección es Blue Radio. Los invito para que se conecten desde bien temprano, 6 de la mañana, con toda la transmisión en tiempo real, en vivo, la transmisión de lo que va a ocurrir en estas elecciones, donde se elegirá el nuevo Congreso de la República y donde se elegirán a los candidatos que se van a enfrentar en las consultas en la primera vuelta presidencial. Va a haber análisis profundo, va a haber datos en tiempo real de lo que está ocurriendo en los puestos de votación, con el sello de rigurosidad, de transparencia y de inmediatez que siempre caracteriza al equipo de Blue Radio. Recuerde que este 8 de marzo en las tarjetas electorales para Senado y Cámara usted no encontrará nombres ni fotografías. Tenga en cuenta el partido y el número del candidato que usted va a elegir libremente. En el quinto día de la guerra en el Medio Oriente, la Guardia Revolucionaria que sigue gobernando Irán reclama esta mañana haber atacado un petrolero de Estados Unidos al norte del Golfo Pérsico. Ocurrió, el buque se encuentra en este momento en llamas. Es la noticia en el mundo en este momento que amplía desde Europa Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. La noticia la ha dado a conocer, como bien decías, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a través de sus propios medios, y también lo están replicando los medios estatales allí en Irán. ¿Qué es lo que dicen exactamente? Dicen que un petrolero estadounidense estaría en llamas en el norte del Golfo Pérsico después de ser atacado por la Guardia Revolucionaria. Dice que no solamente son barcos estadounidenses los que estarían en llamas, sino que también barcos británicos allí, al norte del estrecho de Hormuz, que estarían todos en llamas. Es lo que dice, insisto, los medios estatales iraníes y también los medios de la Guardia Revolucionaria de Irán. Lo que está ocurriendo es que todavía nadie ha confirmado, no hay ninguna verificación independiente de esa información. Estados Unidos tampoco ha confirmado, pero tampoco ha rechazado esta afirmación. Y esto viene inmediatamente después de lo que ocurrió ayer, cuando un submarino norteamericano hundió una fragata iraní en el Océano Índico. Se habla de que ya son 87 los cadáveres rescatados, y se trata de 3 fragatas que venían de regreso desde ejercicios militares en Sri Lanka y que iban de regreso a Irán. Esta mañana Sri Lanka está diciendo que sigue buscando los cuerpos desaparecidos, pero que también lo que está viendo que hay otra fragata iraní en problemas, pero no ha especificado si son problemas técnicos, mecánicos de la fragata, o es una fragata que ha sido bombardeada nuevamente. Esa es la situación allí en el océano. Esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, recordemos, Abbas Araghchi, que estuvo participando en las negociaciones con Estados Unidos, está publicando un mensaje en la red X en que dice que Estados Unidos ha cometido una atrocidad en el mar. Dice que la fragata iraní, que había sido atacada en aguas internacionales sin previo aviso, y dice al final: recuerden mis palabras, Estados Unidos va a lamentar profundamente el precedente que ha sentado, es lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores. Mientras tanto, en la noche, Néstor, ha sido una noche de intensos bombardeos. Este era el sonido sobre el cielo de Teherán durante la noche y otras ciudades en Irán. Israel confirma una intensa oleada de bombardeos, pero esto no solamente está ocurriendo en Irán. Este era el sonido que tuvieron que sentir los israelíes en su propio territorio. Son las sirenas y los bombardeos sobre el centro de Israel. Esto es lo que se está viviendo en Medio Oriente. Mientras tanto, siguen incorporándose, siguen bombardeando desde Irán otros territorios en el Golfo Pérsico. Doha confirma que nuevamente fueron bombardeados, pero también ha ocurrido en Azerbaiyán, un país que no había sido tocado hasta ahora por la guerra. El gobierno de Azerbaiyán esta mañana está acusando a Irán de atacar con drones el aeropuerto de uno de sus enclaves a 10 kilómetros de la frontera.
en Nahie Shevan, y dice que el aeropuerto resultó herido, que hay 2 personas heridas y que se está citando al embajador de Irán para que ofrezca explicaciones sobre lo que está ocurriendo. Estamos en el 6º día de la guerra, Néstor, y el número de muertos contabilizados hasta ahora en Irán se alza hasta los 1045, pero podría haber actualizaciones durante el día. Pero lo que más llamó la atención, Néstor, ayer contábamos que iba a haber un funeral del asesinado Ayatollah Ali Khamenei, ese luego fue suspendido, pero así se escucharon ayer noche las multitudes pro ayatollas, pro régimen allí en Irán. Eran multitudes, Néstor, cargando fotografías del ayatolá asesinado y también marchando con sus teléfonos móviles, con la luz, con la linterna encendida como forma de manifestación de apoyo al régimen y de rechazo a estos bombardeos de Israel y de Estados Unidos, Néstor. Silvia, gracias. En Europa, entre otras cosas, el ataque de Estados Unidos y de Israel lo que hizo fue convertir a ese ayatolá en un mártir en ese régimen teocrático. Más de 1.000 muertos. El debate en Estados Unidos se ha calentado por cuenta de 2 audiencias. Ayer fue la primera, hoy será la segunda votación en la Cámara de Representantes, intentando una resolución, una constancia histórica de los políticos en Washington sobre los ataques de Estados Unidos a Irán. De momento, el Senado rechazó la resolución que pretendía frenar esta guerra. Desde Washington, a esta hora, Natalia Cabrera. Néstor, buenos días. Es el segundo voto entonces en el Capitolio para activar una medida que le exija al presidente Donald Trump detener la guerra en Irán. Se espera que este voto sea ajustado ahí en la Cámara de Representantes, mientras los republicanos sopesan entre representar al pueblo estadounidense y mantener las alianzas con el mandatario en un año en el que se juegan sus curules en las urnas. En el Senado ya quedaron en evidencia pequeñas grietas con los resultados. On this, the yeas are 47, the nays are 53. The motion to discharge. Sí, 47, no 53. La moción no fue aprobada. El republicano Rand Paul se unió a los demócratas para votar a favor de frenar las acciones militares en Irán, mientras el republicano Lindsey Graham las defendía. But when the regime falls, and it's not if, it's when, the people of Iran will have a new chance, I hope, to start. Cuando el régimen caiga, la gente de Irán va a tener una nueva oportunidad para volver a empezar. No sé qué va a pasar, pero sé que será su decisión. Estados Unidos no va a ir a mandar en Irán. Vamos a detener a un régimen terrorista que ha jurado nuestra destrucción. Por su parte, el demócrata John Fetterman fue el único de su partido en votar en contra. El líder del partido demócrata, Chuck Schumer, dijo que lo único que quiere el pueblo estadounidense no es otra guerra en Medio Oriente. Well, the last thing the American people want or need is another war in the Middle East. But if you listen to Secretary Pete Hegseth's press conference Pero this si morning, escuchan al secretario de Guerra Pete Hegseth, una cosa es clara. Estados Unidos está en guerra. Más hijos e hijas nuestros van a ser enviados a combatir en una tierra extranjera. Más dinero de nuestros impuestos va a ser gastado en el extranjero en vez de invertirlo en casa. Una jornada que refleja las tensiones mundiales. Un veterano de la Marina intentó interrumpir una sesión en un comité con las Fuerzas Armadas. No one wants to fight for Israel! His hand! Oh, his hand! La policía del Capitolio lo sacó del Palacio Legislativo con la ayuda del senador republicano Tim Sheehy, mientras el activista gritaba: "Nadie quiere pelear por Israel". Néstor. Natalia, gracias. Con incidentes, pues 5 de la mañana, 23 minutos. El mundo peleando por el petróleo. Esta es una guerra por los energéticos, una guerra geopolítica, y en Colombia despreciando el petróleo. Revela simultáneamente, en medio de estas circunstancias, Ecopetrol su balance del año pasado con una caída de 39.8%. Ninguna empresa privada
que demostraría un balance tan pobre como el que ha demostrado Ecopetrol. En dólares, la caída es aún peor, de 44%. Se lo atribuye equivocadamente el presidente de Ecopetrol a la caída del precio internacional, que es solamente de 15%. Repito, las utilidades de Ecopetrol apenas en 9 billones de pesos. En algún momento estuvieron por encima de 20, una caída sostenida desde que comenzó el actual gobierno. Justificándolo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. La iguana, para mí la iguana, me dijeron que estaba flaca, la iguana, yo dije que la iguana estaba esbelta, eso es distinto. La iguana cada vez avanza más rápido en la toma de decisiones, hemos sorprendido al mercado con decisiones que hemos tomado oportunas. Para mí la iguana está en un excelente estado de salud financiera, técnica, operativa, pero sobre todo en la riqueza humana que tiene la compañía. Que la iguana, que es el símbolo de Ecopetrol, está esbelta, dice el presidente de Ecopetrol, por supuesto. Es ridículo decirle en este momento en el que le está reportando a los accionistas, el principal de ellos el gobierno, una caída de las utilidades de 40%. Pero fuera de eso, están intentando hacer negocios con Venezuela. Hace 2 meses que cayó Maduro, hay una nueva circunstancia internacional, no necesariamente favorable para Ecopetrol, porque la OFAC todavía no ha dado permiso para la importación de gas, que es lo que ahora quiere Ecopetrol, su presidente. Lo que eran antes riesgos y que tanto le preocupaban a muchos, hoy se vuelven oportunidades y en eso estamos trabajando. Hemos definido un portafolio importante dentro de los cuales la prioridad está en resolver las necesidades de electricidad en Venezuela. Tenemos cómo hacerlo muy pronto, rehabilitando esas 3 o 4 interconexiones que existen en la frontera y también la necesidad que tiene el país de gas. Marchitaron Ecopetrol, quiere decir las utilidades, la plata que daba Ecopetrol, que era para hospitales, para la educación, de eso tampoco habrá recursos. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. Las utilidades de Ecopetrol sorprendieron negativamente al mercado. Esa caída del 40% lleva los resultados de 2025 a 9 billones de pesos. Como consecuencia, lo que se va a entregar en dividendos a los accionistas, incluido el gobierno, serían 110 pesos por acción, el dividendo más bajo desde la pandemia, desde 2020. ¿Qué es lo que está detrás de los resultados? La compañía señala, por ejemplo, que tuvimos un precio del petróleo más bajo, un dólar más barato y más impuestos para la compañía. Acuérdese, por ejemplo, que la empresa tuvo que pagar el año pasado más de 1 billón de pesos por los impuestos especiales para la situación del Catatumbo. Otro punto que llama la atención de los resultados es el hecho de que la producción en Colombia se estancó y está cayendo la producción de gas, y en contraste sigue creciendo la operación del fracking en los Estados Unidos, el famoso Permian que quiere vender el presidente Gustavo Petro. La compañía está hoy mirando negocios en Venezuela luego del cambio político en ese país. Le pidió por tercera vez a la OFAC licencia para hacer negocios con el régimen venezolano. Tienen claro hoy en Ecopetrol que sin esa licencia la única posibilidad de traer gas desde Venezuela es que una empresa privada se quede con el contrato de suministro y nos venda el gas. Un tema que hace semanas era impensable, pero que hoy es posible porque se reformó la ley de hidrocarburos en Venezuela. Pero Ecopetrol no solamente está pensando en gas cuando piensa en Venezuela, está pensando también en electricidad. Acuérdese que Ecopetrol es propietaria de ISA y que ISA tiene la estación San Mateo que conecta el sistema colombiano con el venezolano, y a Ecopetrol le interesa que Colombia le venda electricidad a Venezuela. Marcela Peña, Blue Radio. Marcela, gracias. El otro dolor para el gobierno, el otro dolor de cabeza, quiero decir, es el sistema de salud. En las últimas horas están sacando el decreto para trasladar la mitad de los pacientes, más de 6 millones de pacientes de EPS sin autorización decididos por el gobierno. En más de 500 municipios, la única aseguradora que va a atender es la nueva EPS. Jessica Gutiérrez. Néstor, buenos días. Blue Radio conoció el consolidado oficial del Ministerio de Salud que pone en marcha el decreto 0182 del 2026, con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro reorganiza la operación territorial de las EPS en 1.102 municipios del país. La norma revisó municipio por municipio la capacidad operativa de cada entidad y definió dónde
dónde puede seguir afiliados los usuarios y dónde no fue autorizada. Pues según el documento, Nueva EPS es la única que mantiene la cobertura plena en los 32 departamentos y los 1.102 municipios. En contraste, varias aseguradoras reducen de forma importante su presencia. Por ejemplo, EPS Sura no fue autorizada para seguir operando en 582 municipios y sale completamente de departamentos como Amazonas, Guainía y Vaupés. Compensar EPS también dejará de operar en 904 municipios y concentrará su servicio en 198, principalmente en el centro del país. Famisanar sale de 692 municipios, Emsanar EPS de 892, Asmed Salud EPS de 552, Coosalud EPS de 492 y EPS Sanitas de 360 municipios. Pues el gobierno del presidente Gustavo Petro continúa defendiendo esta medida y asegura que no se trata de un traslado masivo ni arbitrario de afiliados, sino de una reorganización para evitar fallas en la atención. Pues el Ministerio de Salud explicó que el decreto está fijando son las reglas para determinar cuántas EPS pueden operar en cada departamento y municipio según el número de habitantes y el porcentaje de afiliados que tenga cada entidad. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio y continuará la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde se definirá si se inicia o no el juicio o si se emite orden de captura contra 5 congresistas investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El registrador nacional Hernán Penagos abrió la puerta de una auditoría forense al proceso electoral una vez termine el escrutinio, en medio de los cuestionamientos del gobierno nacional al software de conteo y las alertas por riesgo en 185 municipios del país. El registrador recibió en las últimas horas de nuevo el respaldo de los jefes de organismos de control, quienes rechazaron la narrativa del gobierno de un fraude electoral. Por su parte, el Pacto Histórico, a través del representante a la Cámara, Lirio Uribe, anunció que ese partido implementará un sistema propio de seguimiento electoral, al que denominó como una registraduría propia, con el apoyo de más de 500 abogados y una red de miles de testigos electorales. En la última reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral de cara a los comicios del 8 de marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la incautación de 1.500 millones de pesos en 10 eventos relacionados con la compra de votos en Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta, La Guajira y el departamento de Córdoba. Las utilidades netas de Ecopetrol cayeron en 39.5% el año pasado. El reporte oficial de la compañía asegura que pasaron de 14.9 billones de pesos en 2024 a 9 billones en 2025. De otro lado, Ecopetrol reveló la propuesta de distribución de dividendos para 2026. De acuerdo con la propuesta, se buscará el pago de 110 pesos por cada acción de la compañía. Esto supone una baja de casi la mitad frente al dividendo del año pasado, que fue de 214 pesos por acción. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación a Farmatodo por presunta infracción al Estatuto de Consumidor. La medida se produce ante cientos de quejas de los usuarios sobre inconsistencias en los precios informados, cobros múltiples por una sola transacción y restricciones indebidas para el ejercicio del derecho de retracto. El Ministerio de Trabajo inició una inspección a Movistar por el plan de retiro voluntario que dirigió a sus trabajadores luego de la fusión con Tigo. El Ministerio quiere verificar las condiciones en las que se está desarrollando dicho proceso. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó la modificación de la licencia ambiental para la variante de Sopó, que es un tramo del proyecto considerado clave para la descongestión de la movilidad en el norte de Bogotá y en Cundinamarca. La decisión permitirá avanzar en obras para el mejoramiento de vías existentes y la construcción de nuevos tramos. La Alcaldía de Bogotá confirmó que el subsidio tipo C para personas mayores no será eliminado y continuará pagándose con normalidad, ahora a través de la plataforma operativa de ingreso mínimo garantizado. La administración distrital aseguró que durante la transición ninguna persona beneficiaria dejará de recibir el apoyo económico. Desde hoy quedará reabierto el Parque Nacional Natural Tayrona luego de meses de evaluación y operativos para recuperar zonas afectadas. Habrá presencia de carabineros dentro del parque con hasta 80 policías. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Como ciudadanos, este 8 de marzo
todos debemos ejercer el derecho al voto. Cada uno desde sus opciones de vida, pero hay que participar en la contienda electoral. Y además quiero invitarlos para que estén conectados con Blue, porque aquí tendrán toda la información. No olviden, este 8 de marzo la elección es Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Recuerde que este 8 de marzo en las tarjetas electorales para Senado y Cámara, usted no encontrará nombres ni fotografías. Tenga en cuenta el partido y el número del candidato que usted va a elegir libremente. Anótelo, memorícelo y si tiene duda. Ahora 5 de la mañana, 35 minutos. Bienvenidos. Comienza a amanecer. Hoy es jueves 5 de marzo. El amanecer es azul. Noticias de Colombia y el mundo también a esta hora. Temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor Oyentes, buenos días. Ahí arranca la tendencia esta mañana. En ese azul del que usted habla. Tendencia: Contreras, Millonarios, Ospina, Nacional, Atanasio, Copa Sudamericana. El fútbol colombiano a esta hora de tendencia, producto del triunfo anoche de Millonarios de visitante en el Atanasio Girardot. Triunfo no, Camila. Triunfazo. Golazos. ¿Cuánto va a durar? Partidazo. ¿Cuánto va a durar este amor por Millonarios y esta celebración? Contrerazo toda la vida. Lo de anoche es histórico para Millonarios. No, hablando en serio, jugó muy bien Millonarios. Era un rival muy difícil que en teoría nacional era el favorito, no solo porque era local. No, y porque Millonarios venía con unos días difíciles, entonces por eso le pregunto, estos problemillas, ¿cuándo volverán? Porque es que esto es un día de gloria. No, mientras gana hay que disfrutarlo. Como de eso hay poquito este año, ganó Millonarios. Debe ser por eso, porque como es tan escaso, entonces 3-1 ganó Millonarios a Nacional, va a la Suramericana con todo lo que eso significa en el fútbol internacional. Y por eso las 7 principales tendencias hoy tienen que ver con este partido de anoche. Finalmente hay otro gol que tema. Estamos viendo para quienes están el conectados. Golazo, me va a hablar del golazo, el de mitad de cancha. Conectados a YouTube. Ese gol de Contreras que recupera la bola desde un poquito más atrás de la mitad de la cancha. Coge a David Ospina por fuera del arco, estaba haciendo turismo. ¡Qué gol! El respeto, esta es la gran contratación. Por eso Contreras es la primera tendencia de todas estas que le mencioné, por ese mismo gol que los amantes del fútbol alaban esta mañana. El señor Contreras. Y déjeme cambiar de tema, porque no solo es fútbol. En redes sociales sigue siendo muy viral la historia del carro con la plata en La Guajira. Y entonces usted y yo contamos ayer aquí que había una versión del escolta y del doctor Lacutir, a quien pertenece el esquema de seguridad donde está este escolta, que era que la policía había puesto la plata en el carro y que había marcado los sobres. Pues la policía, Néstor, por si alguien tenía dudas, publicó la foto de cada sobre y no solo tenía el nombre, tiene el teléfono celular y el municipio. Y adivine qué pasa cuando uno llama al número celular. Contestan los concejales. Claro. Los concejales de los partidos políticos, los concejales que están en campaña y que están precisamente la mayoría en esos municipios, en Riohacha, pero pues en general en municipios de La Guajira. Así que con esta fotografía que es viral en redes sociales, la policía lo que está diciendo es: el cuentazo de que la policía metió la plata, pues aquí también queda deslegitimado. Le tengo otro dato sobre esto, señor. Camila. Me dicen desde la Cámara de Representantes, la letra que aparece en estos sobres de Manila no aguanta un examen grafológico. La letra es del señor Lacutir. El señor Lacutir marcó los sobres, se los dio a sus escoltas para que fueran a llevarla a los concejales. Y lo mandó a llevar la plata de compra de votos a La Guajira. Así que el señor Lacutir tendrá que pasar por un examen con un grafólogo que confirmará que esta es la letra de Lacutir. Y en eso estamos. Él que dijo ayer que no tenía nada que ver en su comunicado y que esperaba que la fiscalía avanzara en la investigación. Pues bueno, esta fotografía, la letra, toda la historia de la plata y los sobres hace parte de la investigación que ya tiene la fiscalía. Camila, gracias. Después del partido de anoche de Millonarios, que le ganó a Nacional, lo eliminó de la Copa Sudamericana, hubo algunos disturbios. Primero el fútbol, sobre el 3-1 de Millonarios, anoche a Nacional. JJ Osorio. Néstor, muy buenos días.
En el Atanasio Girardot la noche fue azul con un marco completamente verde. Los 42.368 hinchas de Nacional que asistieron terminaron atarantados por la superioridad del visitante. Millonarios abrió la cuenta al minuto 21 con un golazo de media cancha del argentino Rodrigo Contreras. Nacional empató 7 minutos después con gol de Nicolás Rodríguez y antes del descanso, Millonarios se fue en ventaja con gol de tiro penal bien ejecutado por Leonardo Castro. Diego Noboa fue figura en la etapa complementaria en la portería azul. El central Sergio Mosquera fue el bastión defensivo y el argentino Contreras la fórmula de gol. Al minuto 75 cerró la cuenta con un 3-1 que fue lapidario para los intereses de Nacional. El técnico azul, Fabián Bustos, habló del liderazgo positivo en su equipo. El equipo fue a buscarlo, como dijo el compañero, luego que nos empatan seguimos buscándolo y cuando salimos en el entretiempo también había que buscar otro gol más y el equipo se está contagiando de cosas buenas, tiene líderes positivos y eso te ayuda un montón. El de anoche era juego único, así Nacional se quedó sin torneo internacional para el 2026. Su técnico Diego Arias afirmó que no quiere tomar decisiones en caliente. Es un momento fuerte para nosotros, un golpe duro y creo que no es momento para, sobre esa emoción que podríamos estar sintiendo, tomar una decisión apresurada. Seguramente mañana, cuando estemos más tranquilos, podremos analizar profundamente, pero entiendo lo que está sintiendo la gente porque nosotros lo sentimos también. Es un dolor fuerte, un golpe que no esperábamos porque lo habíamos preparado y creo que en parte del partido nos habíamos acercado a ese objetivo. Millonarios celebró la victoria y jugará la fase de grupos de la Copa Suramericana. En otro partido de los equipos colombianos, el Deportes Tolima cayó en Chile en la fase 3 de la Copa Libertadores enfrentando a O'Higgins. El juego de vuelta será la próxima semana. El fútbol con John Jaime Osorio en Blue Radio. J, gracias. 5 de la mañana, 41 minutos. Y obviamente el resultado de anoche, que en el papel parecía impensable, termina ocasionando disturbios adentro y afuera del Estadio de Nacional del Atanasio Girardot, en donde hinchas terminan enfrentados con la policía. Por fortuna no pasó a mayores. Héctor Santamaría. Pues Néstor, es que el cielo en la ciudad de Medellín sigue tiñado de azul con el contundente triunfo de Millonarios 3-1 que dejó a los hinchas de Atlético Nacional aburridos y con sentimiento de rabia, frustración, ya que el equipo verde de Antioquia se quedó sin participación en un torneo internacional por lo que era el partido más importante del año. Con juego aplicado, táctico del técnico argentino Fabián Bustos, se cumplió al pie de la letra tanto que el equipo capitalino estuvo siempre por encima del marcador y logró ese triunfazo. Hay que decir que en medio del juego lógicamente se identificaron algunos hinchas de Millonarios que están en medio de las tribunas y eso generó que los hinchas de Atlético Nacional pues reaccionaran, los golpearan y tuvieran que ser sacados por las autoridades. Sin embargo, eso no opacó que la figura del juego fuera el delantero Rodrigo Contreras con un doblete al minuto 21 y 75 que selló la victoria de Millonarios, que dijo que en Medellín Millonarios es un gigante dormido y que apenas se está despertando. Sí, yo sabía que bueno, tuve un problema muscular y yo apuntaba a este partido porque era uno de los más importantes del año y era para jugar Sudamericana, que eso es muy importante para el club. Millonario es muy grande, es el equipo más grande de Colombia y creo que es un gigante dormido y hoy ahora de a poco lo vamos a ir levantando y creo que tienen que volver a planes internacionales porque creo que este equipo lo merece. Cada gol era un golpe al corazón del hincha de Nacional, otra de la figura fue el volante David Macalister Silva, quien dijo que desde el minuto 1 vinieron a la ciudad de Medellín a buscar un resultado positivo. Bueno, decir que tú vienes a ganar 3-0, 4-0 en Medellín es mentira. O sea, uno sí sabe y traíamos el convencimiento y la convicción de que lográbamos la clasificación. Sabíamos que estábamos ante un equipo que tiene muy buenos jugadores, que tiene un técnico joven que tiene muy buenas propuestas, un equipo que tiene todo el tiempo como les digo yo, esa sensación de peligro, por más que hoy siento yo que a 2 o 3 intervenciones de Diego principales no fueron
fueron muy claros, pero siente uno todo el tiempo la sensación de peligro porque es un equipo que tiene buenos jugadores, que ataca bien, que ocupa buenos espacios, que gana mucha altura. Néstor, entonces al final hubo algunas escaramuzas de hinchas de Atlético Nacional, especialmente en la tribuna también occidental, porque estaban algunos también aficionados de Millonarios que se lograron entrar al estadio y que fueron incluso saludados por algunos jugadores y también porque había periodistas de Bogotá. Sin embargo, no pasó a mayores porque fue controlado por las autoridades. Medellín, el Valle Aburrá amanece a esta hora a tiempo seco, 17 grados de temperatura, Néstor. Usted es hincha de Nacional, Héctor, ¿verdad? No, señor. De azul, acuérdese de azul. También lo está negando. 5 de la mañana, 44 minutos. Señor. Estamos a 3 días de las elecciones. El gobierno anda en plan para evitar la compra de votos. Están corriendo ríos de plata. Han descubierto y han hecho operativos, han descubierto plata en carros, en lanchas, pegada al cuerpo, en carros de la UNP, en operativos de la policía que eran para un objetivo diferente en Antioquia, Las Palmas, Villavicencio, Buenaventura, Puerto Triunfo, Mapiripán, Meta. El último episodio en el departamento de Córdoba. El penúltimo había sido el vergonzoso, el departamento de La Guajira, en donde le encontraron al escolta oficial del gobierno 145 millones de pesos. Declaración del ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. Ya llevamos casi 1.500 millones de pesos en 10 eventos que hemos realizado contra el dinero que llevan algunas personas presuntamente para cometer delitos electorales. Ayer fueron 145 millones de pesos en La Guajira. Los 7 sobres en los que llevaban ese dinero estaban marcados con la misma letra, con el destinatario, con el número, un número de celular, no sabemos de quién sea. No sabemos también si la información... Ya saben de quiénes son los celulares, de concejales, líderes políticos de La Guajira, a quien le hicieron el paquetico con los fajos de billetes de 100.000 cada uno. La letra parece ser la del señor Lacotir, que es el secretario de la Cámara de Representantes, para aceitar una maquinaria, y en eso es en lo que están los políticos, los politiqueros de costumbre. La policía ha efectivamente mostrado los paquetes de La Guajira porque estaban con la teoría de que era para comprar un carro, de que la policía hizo el montaje. Declaración del coronel Jair Parra, que es el director de transporte de la policía. Este dinero venía distribuido en una bolsa plástica y en una maleta de viaje, oculto dentro de prendas de vestir y zapatos tenis. El dinero venía distribuido en 7 bolsas de Manila. Esas bolsas de Manila tenían escrito a mano datos como la persona a la que iba dirigido este dinero, el número de teléfono y el destino del municipio o corregimiento donde presuntamente... Son muy cínicos estos políticos nuestros porque mandan el dinero en efectivo con la propaganda electoral en un funcionario público que es el señor de la UNP y después lo niegan y los jueces los dejan en libertad. La UNP, a propósito, está emitiendo esta mañana una circular diciéndole a sus funcionarios, a los escoltas, que no pueden hacer proselitismo político. Javier Segura. Hola Néstor, ¿qué tal? Buenos días. La Unidad Nacional de Protección emitió una circular dirigida a los escoltas de planta y a los vinculados mediante operadores en la que les recuerda sus deberes legales y fija las provisiones antes, durante y después de las jornadas electorales de este año. La entidad advirtió que los escoltas deben abstenerse de participar directa o indirectamente en actividades de carácter político. No deben transportar personas, elementos o materiales que no estén autorizados por la UNP y sobre todo cuando sean ajenos al servicio de protección. No utilizar las medidas de protección para favorecer intereses o actividades políticas. No utilizar los vehículos de protección para transportar personal ajeno al esquema de seguridad o para transportar elementos ajenos al propósito que tienen precisamente las camionetas de la UNP. Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, advirtió que los esquemas de seguridad no deben operar como ruedas sueltas, como pasó con Luis Alfredo Acuña, escolta adscrito al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacutir, quien le dio permiso sin informar a la UNP. Escuchemos. Yo traté de comunicarme con el escolta, pero me informaron que estaba detenido y que no era fácil hablar con él. Entonces, para indagar por qué estaba en una actividad distinta a la de su protección, llamé
al doctor Jaime Luis Lacutir. Y me contó que él le había dado permiso, entre comillas. Claramente, Néstor, la UNP no quiere que se repita lo de La Guajira y por eso recordó que existe un manual de obligaciones y prohibiciones y sobre todo un listado de sanciones para quienes se atrevan a incumplir con las normas internas de la entidad, Néstor. Javier, gracias. Es que no hay normas que digan no sean descarados. El señor Lacutir estaba en Bogotá y el escolta en La Guajira. ¿Qué hacía a 1.100 kilómetros de distancia? 5:48 a.m. y después de La Guajira, como si fuera poco, cogieron a un concejal y a una mujer en Córdoba transportando 434 millones de pesos en efectivo. Una suma que por supuesto es la sospecha, era para lo mismo, para comprar votos a 3 días de las elecciones. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Este miércoles, en la vía que comunica Montería con Planeta Rica, la policía capturó a 2 personas que se movilizaban con 434 millones de pesos en efectivo. Este procedimiento lo adelantaron unidades de tránsito, inteligencia e investigación criminal y los billetes iban en un maletín negro. En el automóvil viajaban Misael Augusto Villarreal y Virginia Rosa Urango. Villarreal había sido elegido concejal del municipio de Montelíbano entre 2024 y 2027, sin embargo perdió su investidura en agosto del 2025. En este caso no se descarta la posibilidad de que se trate de una presunta compra de votos que se iba a realizar, pues además los ocupantes del vehículo no lograron justificar la procedencia del dinero. A este caso se suma el que se conoció el pasado martes cuando a un escolta del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Lacutir, se le incautaron 145 millones de pesos en un vehículo en una vía de La Guajira. El escolta aseguró que el dinero era para comprar un carro, pero en el vehículo también había propaganda política de un candidato al Senado por el Partido Conservador. Mateo Piñeros, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Este 8 de marzo la elección es Blue y nosotros los invitamos a seguir el desarrollo de esta jornada electoral a través de todas nuestras plataformas y a participar de esta importante jornada para todo el país. Con estos casos de la detención de estas personas, del decomiso de la plata en efectivo, tal vez la conclusión es que el fraude lo hacen personas y el fraude es de carne y hueso. No lo hace un software, no lo hace un algoritmo, que es la teoría del presidente Petro, que sigue con la lora, con la cantaleta, lleva decenas de trinos, la mayoría de los cuales destinados a lo mismo, a descalificar el sistema electoral en Colombia, que por otro lado está intentando enviar el mensaje a todo el país de tranquilidad. El registrador, Hernán Penagos, le abrió la puerta a la posibilidad de una auditoría forense sobre todo el proceso electoral que arranca este domingo con el preconteo de los votos. También entiendo la preocupación, porque la política es así, y entiendo la preocupación, pero no lleguemos a extremos que terminen matando gente por eso, que terminen asesinando personas. No, llevémoslo a las justas proporciones. Si hay que hacer, doctora Lili, y se lo digo aquí de una vez, auditoría forense está autorizada. Díganme, también cualquier otra actividad. Está autorizada la auditoría forense, dice el registrador, todos en mensaje cifrado, respondiéndole al presidente Gustavo Petro, que está intentando descalificar el resultado electoral cualquiera que él vaya a hacer. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash. Hasta ahora que estamos aquí sentados, no hemos encontrado con una vigilancia cuerpo a cuerpo que ha hecho la Procuraduría con su gente y sus expertos en informática, no hemos encontrado que haya evidencia, al menos indicios de que viene preparándose un fraude. No hay fraude, alterar. No hay indicios de fraude. Y el Contralor, Carlos Hernán Rodríguez. Pero si todas las garantías están dadas y si no existe ninguna prueba de irregularidad, la verdad yo considero que lo que se debe presumir no es la mala fe, sino que lo que se tiene que presumir
Es que aquí se ha hecho un trabajo. No solo autoridades en Colombia, que no hay mala fe, que no hay fraude, que no hay indicios de trampa. También autoridades internacionales. José Antonio de Gabriel es el jefe de la misión de observación electoral que vino desde Europa. Es extremadamente transparente en el sentido de que permite que los ciudadanos vean lo que va ocurriendo en cada una de las fases del proceso. No es un sistema que opere en el ámbito de la informática, sino que opera primero en las mesas, con los testigos y con los jurados, y que posteriormente opera en las comisiones. Como el presidente lo dijo primero, después sus seguidores lo repiten. Y ahora hablan inclusive desde el Pacto Histórico, que es el partido que gobierna, de crear una registraduría paralela, la propia registraduría de la izquierda en Colombia, para contar increíblemente, marcando la desconfianza en lo del domingo, para registrar y para contar los votos de sus electores. El tema de la corrupción, de la compra y venta de votos, el tema de suplantación de electores, bueno, todos los temas que nosotros consideramos riesgos electorales, y frente a esos riesgos electorales tenemos un plan. En el caso internacional logramos poner testigos electorales casi en el 100% de las mesas, y la idea es lograrlo también para el día del domingo, tratar de tener testigos electorales en todas las mesas. Vamos a tener nuestra propia registraduría. Oigan esa frase, vamos a tener nuestra propia registraduría. Habla Alirio Uribe, que es representante a la Cámara, y el abogado del Pacto Histórico, Luis Guillermo Pérez. No estamos diciendo que va a haber un fraude, lo que queremos es prevenir que el fraude pueda perpetrarse. Confiamos en la democracia colombiana, confiamos en la voluntad democrática del pueblo colombiano, confiamos en que van a acudir masivamente a las urnas, confiamos en la victoria del Pacto Histórico. 5 de la mañana, 55 minutos. Hay una noticia internacional urgente. Francia acaba de autorizar el uso de sus bases por aviones norteamericanos que van hacia el Medio Oriente. Hay una gran división esta mañana en Europa alrededor de la ayuda y el apoyo a Estados Unidos e Israel en esta guerra en el Medio Oriente que comenzó el fin de semana pasado. Enrique Rodríguez. Es una autorización, buenos días, Néstor, una autorización temporal y que coincide, por ejemplo, con la negativa por parte del gobierno español a realizar ese tipo de autorizaciones. La ubicación geográfica de España es clave para los aviones que vienen desde Estados Unidos, pasan por la península ibérica, repostan y siguen hacia Oriente Medio. Con esa negación por parte de España, pero sí autorización por parte de Francia, podrían paliarse de alguna manera los problemas con los que se vería el ejército de los Estados Unidos. Esta mañana se habla aquí en Europa y mucho del envío de tropas a la zona más caliente ahora mismo de esa guerra. Quien se ha pronunciado de manera más contundente es la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. L'Italia, come il Regno Unito, come la Francia, come la Germania, intende inviare aiuti ai paesi del Golfo. Parliamo chiaramente di difesa, particolarmente di difesa aerea, non solo perché sono nazioni amiche. Il Golfo, non lo devo ricordare, è anche vitale per l'approvvigionamento energetico dell'Italia. Decía que va a enviar tropas aéreas, unidades aéreas al Golfo Pérsico, a la zona del Golfo Pérsico, a proteger a los países que están siendo atacados, no solo por la amistad que le une con esos países, por la presencia allí de ciudadanos italianos, sino por un elemento práctico. El Golfo Pérsico es el principal suministrador de energía para Italia. Mientras tanto, otros países como España, Francia, Australia o Países Bajos están confirmando el envío esta mañana de embarcaciones, pero estas irán con destino a Chipre. Se trata de proteger esa isla mediterránea que se encuentra frente a las costas de Grecia y Turquía y que forma parte de la Unión Europea. España envía, acaba de confirmarlo el Ministerio de Defensa, la fragata F-105 Cristóbal Colón. Se incorporan todas esas embarcaciones al grupo de combate del portaaviones nuclear francés Charles de Gaulle, que la víspera fue confirmado su presencia en la zona también por el gobierno de Emmanuel Macron. Sin embargo, esas embarcaciones no tienen previsto participar en los ataques contra Irán, sino que llevarán una misión de protección y de defensa del territorio de la Unión Europea. Néstor. Esta es Blue, más que radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio.
Recuerde que este 8 de marzo en las tarjetas electorales para Senado y Cámara, usted no encontrará nombres ni fotografías. Tenga en cuenta el partido y el número del candidato que usted va a elegir libremente. Anótelo, memorícelo y si tiene dudas, pida el cuadernillo guía en la mesa de votación. Vote seguro, vote informado y dele un voto de confianza al proceso electoral. Una campaña de Blue y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El Mundial se ve en Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración.